Buenas tardes, mi nombre es Pablo Castellanos Hernández y a mí me tocó exponer el tema del diodo LED. En esta presentación veremos el significado del LED, qué es un diodo, qué es un símbolo del, qué es un diodo y el símbolo del LED, polarización del LED, identificar los polos positivos y negativos en un LED. También veremos ejemplos del uso de un LED, píxeles y uso del RGB, resistencia de protección de un LED, esquema de limitación de un foco LED. Bien, para comenzar, ¿qué significan las siglas LED? Como su nombre lo dice, es un diodo emisor de luz, en inglés Light Emitting Diode, la cual se compone es un componente eléctrico con dos electrodos que permiten que haya un impacto de luz cuando son conectados a través de una fuente de energía. ¿Qué es un diodo? Como ya lo hemos visto en clases, un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Como podemos notar en el diagrama de esta parte de abajo, se compone de un ánodo positivo y un cátodo negativo, la cual se puede observar como una barra para el símbolo negativo y una flecha para el símbolo positivo, la cual tiene una dirección y esta se le conoce como la dirección de la corriente. Símbolo del diodo LED. El diodo LED tiene diferentes partes. Se compone por un lente, un hilo conductor, un semiconductor, una copa reflectora, cápsula plástica, un cátodo y un ánodo. Como podemos observar en el esquema, el símbolo del diodo LED se puede representar con unas flechas saliendo del mismo, la cual este es pues un símbolo del diodo normal, pero cuando se le agregan unas flechas se puede tomar en cuenta como un diodo LED, la cual se compone por un ánodo y un cátodo. Polarización de un LED. Un diodo LED es un diodo que además de permitir el paso de la corriente solo en un sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo, este emite luz. Como hemos visto en clases, un diodo puede tener la función de un switch, la cual puede estar prendido o apagado. Entonces, según la fuente y el sentido que lleve la fuente sobre el diodo LED, va a determinar si este está encendido, apagado o tiene una polarización directa o una polarización inversa. ¿Cómo podemos identificar el lado positivo y el lado negativo de un LED? Bien, hay diferentes tipos de, de maneras para identificar cuál es el lado positivo y el negativo de un foco LED. En este caso veremos cuatro. La primera es la medida. Por simple vista podemos observar que en un foco LED tiene una patita más larga que la otra. En todos los tipos de diodos que existen, siempre la patita más larga va a ser el lado positivo del diodo y la patita corta va a ser el lado negativo. También tenemos el receptor, la cual nos habla acerca del lado opuesto de detectar la luz infrarroja y la convierte en una corriente eléctrica. Como podemos observar dentro de nuestro diodo LED, hay dos tipos de receptores. El receptor más grande siempre va a ser el negativo y el pequeño va a ser el positivo, el ánodo y el cátodo. O también podemos tener el método del biselado. Como podemos observar en el diagrama, en una parte de la circunferencia de la parte baja del diodo tiene este tipo de biselado. El biselado plano es donde podemos observar que es el lado negativo y pues por ende el otro lado es el positivo o el ánodo. También existen la manera del polímetro. El polímetro lo que nos indica es que por medio de nuestro sistema que tiene el ánodo y el cátodo conectado al multímetro y teniendo en cuenta que nuestra dirección debe estar en el símbolo del diodo, podemos medir de manera positiva o negativa eh, si nuestro diodo LED es funcional o si no es funcional y qué tipo
voltaje acepta el diodes que más adelante se va a ver. Uso cotidiano de un foco LED. Bueno, como todos sabemos, un foco LED es de un uso muy cotidiano. Puede aplicarse en diferentes tipos de situaciones. Uno de los ejemplos más usados es, por ejemplo, en nuestro control de televisión. Nuestro control de televisión lo que emite por medio de un foco LED es que cada tecla que nosotros presionamos tiene un código el cual hace una función en nuestra computadora. Tanto puede subir volumen, bajar volumen, cambiar de canal o dejar el mismo canal. Em, en esta presentación se puede ver las ventajas en las que se puede disfrutar un foco LED, ya que hay varios escenarios posibles, ya sea como un foco exterior o como un foco interior. Bien, em, como nosotros sabemos, un foco LED se puede utilizar para diferentes maneras. Em, Cuando nosotros ponemos una gota en cualquier tipo de pantalla, una gota de agua, ya sea en una pantalla de teléfono, una pantalla de televisión o una pantalla de computadora, podemos observar tres tipos de colores, el cuales son rojo, verde y azul. Estos tipos de colores se les conoce como RGB. Em, Aquí podemos observar en el diagrama que al juntar los diferentes tipos de colores podemos observar algunos más. Por ejemplo, si juntamos rojo y verde, obtenemos amarillo. Si juntamos azul y rojo, obtenemos magenta. Si juntamos el verde y el azul, obtenemos el color 100. ¿Para qué se logró hacer esto? Bueno, el objetivo de juntar un RGB es para que no existan diferentes tipos de focos. Como podemos ver en la presentación, dice, seguramente un visionario pensó, si podemos realizar LED de diversos colores, ¿por qué no hacer uno que contenga en su interior los tres colores primarios, rojo, verde y azul? Y jugar con ellos según el modelo aditivo de colores, al igual que se hace con las pantallas de televisión. Entonces, lograron pues crear el LED RGB, que es el que se muestra. Como sabemos, existen diferentes tipos de focos LEDs. Y al parecer, pues uno piensa que todos tienen la misma resistencia, pero no es así. Según el color del LED, es el voltaje que se va a dar. Por lo general, como podemos observar en esta tabla, el voltaje está en un promedio entre 1 y 4 volts. Por ejemplo, si nosotros tenemos el color rojo, el voltaje de caída en ese color es entre 1,63 y 2,3 volts, al igual que en el amarillo entre 2,10 y 2,18 y así sucesivamente en los diferentes tipos de colores. Ahora, la resistencia de protección de un LED. En esta parte de nuestra presentación podemos observar que un foco LED, a ser conectado a una pila o a una fuente de voltaje que sea mayor a esta tabla que hemos visto, pueden ocurrir que nuestro foco LED explote, en el sentido de que eh, si yo conecto una fuente de voltaje de 5 volts a un foco LED color rojo, pues por varias razones el foco pues, tenderá a dañarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en esta parte se puede observar un diagrama. Este diagrama nos dice que, dado una fuente de voltaje de entrada, se debe de crear una protección de resistencia para que así nuestro foco LED tenga su manejo correcto. Entonces, nos dice que la fórmula para controlar la resistencia es voltaje de entrada menos voltaje de diodo sobre la intensidad del diodo. Esta resistencia nos sirve para que, por ejemplo, si nosotros tenemos una pila de 5 o 10 volts conectadas a un foco LED, sabemos que este foco LED tiene una caída de aproximadamente entre 1,6 y 2,3. Entonces, por obvias razones, nuestro voltaje de entrada va a ser mayor al que se resiste nuestro LED. Entonces, para eso se aplica una resistencia, la cual nos ayudará a poder nivelar ese voltaje, el cual está pasando entre ambos.
Como podemos observar en el siguiente ejemplo, tenemos un voltaje de entrada de 10 volts, el cual nos pide saber qué resistencia se debe sacar se debe de utilizar para que nuestro foco LED en color verde funcione correctamente. Entonces, aplicando nuestra fórmula, la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, que aquí nos están diciendo que el voltaje del diodo es 3 volts. Podemos comprobar que el voltaje verde puede oscilar entre 1.9 y 4 volts. Sabiendo eso, hacemos pues, la operación en los 3 volts sobre 20 miliamperes, la cual nos va a dar una resistencia de 350 ohms, que aproximadamente puede variar entre 350 y entre 390. Esa va a ser, pues, la medida necesaria para que nuestro foco LED tenga un buen funcionamiento y no presente ninguna falla. Gracias por su